Bueno, acá tenemos entonces las filminas de espontaneidad redox y celdas galvánicas, que es lo que vamos a trabajar hoy, la segunda parte de la última unidad. Acá en esta filmina tienen como siempre una especie de organización del contenido, lo más grande correspondiente a lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Los temas principales. Vamos a trabajar, como les decía recién, con espontaneidad redox y con celdas galvánicas. De espontaneidad redox vamos a tratar dos tipos de ejercicios diferentes, que son los clásicos cuando trabajamos con espontaneidad. Por un lado, predicción de productos de reacción. Esto un poco nosotros lo hemos hablado la clase pasada cuando trabajábamos sobre todo con el permanganato, por ejemplo, y hablábamos de que el medio ácido, el permanganato pasa a manganeso más 2, y el medio básico pasa a dióxido de manganeso. Digamos, ¿por qué eso se da de esa manera? Tiene toda una justificación conceptual que nosotros vamos a abordar en mucho más detalle el año que viene en química inorgánica, por eso no entramos en demasiado detalle sobre eso, pero sí que podemos, haciendo uso del concepto de espontaneidad redox, con el que vamos a trabajar hoy, darle un poco más de sentido a por qué en ciertas reacciones cuando nosotros mezclamos una determinada sustancia con otra, obtenemos ciertos productos y otras opciones que tal vez uno pensaría que puede llegar a obtener, no se obtienen. ¿Sí? Podemos darle respuesta a ese tipo de situación. Y también vamos a trabajar con el análisis de una reacción, o sea, vamos a trabajar con una reacción redox y vamos a analizar justamente si esa reacción es espontánea en el sentido en el cual está escrito o es espontánea en el sentido inverso. ¿Sí? Y después para celdas galvánicas, que son uno de los tipos de celda con los cuales vamos a trabajar. El otro, ya lo mencioné, lo vamos a trabajar el jueves, que son las celdas electrolíticas, es el último tipo. Para las celdas galvánicas vamos a ver un poquito cuáles son los elementos que los conforman y el funcionamiento, un repaso así muy por arriba, porque esto ustedes lo han visto en detalle en el teórico, como siempre. Y vamos a trabajar con cálculo de FEM para la celda, vamos a trabajar con el cálculo del delta G estándar de la reacción y también la constante de equilibrio de la reacción. Y por último vamos a ver ecuación de Nernst, ¿sí? Y su aplicación. Como siempre, yo he seleccionado acá algunos ejercicios que son los más representativos. No los vamos a trabajar necesariamente en orden, y para la parte de celdas galvánicas tampoco vamos a trabajar necesariamente el ejercicio completo. Ustedes se van a encontrar con que los últimos ejercicios de celdas galvánicas tienen varios incisos. Para cortar un poquito la clase, yo seleccioné tal vez los incisos más representativos. ¿Está? Comenzamos entonces por la parte de espontaneidad redox, y como les decía, vamos a ver dos tipos de ejercicios. Un tipo de ejercicio donde se nos plantea una mezcla de dos sustancias diferentes y se nos pregunta cuáles son los productos que nosotros vamos a obtener de esa reacción. ¿Está? Ese tipo de ejercicio es con el que vamos a comenzar. Yo acá voy, como siempre, a poner la guía para que lo podamos leer. Esto es lo que vimos la clase pasada. Y acá comenzamos con celdas galvánicas. Fíjense que electrólisis está bien separado, o sea que la gente que luego de la clase de hoy quiera comenzar con celdas galvánicas, están los ejercicios bien delimitados. ¿Sí? Comenzamos con el ejercicio número 16. Directamente nos pregunta qué sucederá si bromo molecular, ¿sí? O sea, bromo 2, se añade a una solución que contenga, en este caso, cloruro de sodio y yoduro de sodio. O sea, estamos mezclando tres sustancias distintas a 25 grados centígrados. Y nos pide suponer que todas las especies están en su estado estándar, ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, desarmemos un poquito qué es lo que nosotros estamos mezclando, por así decirlo. ¿Sí? Acá tenemos las especies presentes en la mezcla que estamos haciendo. Por un lado, el bromo molecular, que nosotros estamos agregando.
El bromo molecular es líquido, ¿sí? A temperatura y presión ambiente, por eso tenemos acá el estado de agregación para que ustedes lo vean. Y por otro lado tenemos cloruro de sodio acuoso, se va a disociar porque es un electrolito fuerte sin problema en cation sodio y anión cloruro. Y por otro lado, ioduro de sodio, que también es un electrolito fuerte, se disocia por completo en cation sodio y anión ioduro. Eso lo pueden chequear si ustedes quieren en tabla de café. ¿Tá? Una vez que nosotros tenemos claro cuáles son las especies que tenemos presentes en el medio, bueno, tenemos que ver entonces cuáles son las posibles reacciones redox en las cuales estas especies pueden llegar a participar. O sea que tenemos que analizar una por una y ver si pueden oxidarse, si pueden reducirse. En el caso que se oxidaran o se redujeran, ¿a qué especie van a hacerlo? Y por supuesto, cuál es el potencial, ¿sí?, que está asociado con esa oxidación o esa reducción. En este caso, el potencial redox, que nosotros acá lo vemos para distintas reacciones, simbolizado con la letra E mayúscula, es la variable que nosotros estamos introduciendo hoy, a diferencia de lo que trabajamos en la clase pasada, ¿sí? Los potenciales redox, en este caso, están todos en condiciones estándar, por eso tienen el cerito, digamos, que acompaña la E mayúscula, y justamente nosotros podemos utilizar este tipo de datos en condiciones estándar porque, bueno, el ejercicio en este caso es bien claro en el hecho de que todas las especies están en condiciones estándar. Sin embargo, en caso de que el ejercicio no lo aclare, nosotros normalmente la primera aproximación que hacemos es por medio de potenciales estándar, y luego en el caso que lo necesitemos haremos una aplicación de ecuación de Nernst o algo por el estilo, ¿sí? Pero por el momento nos vamos a manejar nada más que con los potenciales estándar, que nos sirven bastante bien para hacer una predicción justamente de cuáles son las reacciones de reducción y oxidación que van a darse en este medio en particular. ¿Para qué nosotros queremos conocer eso? Si podemos de alguna forma determinar cuáles son las reducciones y las oxidaciones que se van a dar en el medio, justamente vamos a poder responder a la pregunta de cuáles son los productos que nosotros esperamos que se formen, ¿sí? La cuestión es, ¿de dónde nosotros sacamos estos potenciales que tenemos acá? Y de dónde sacamos también estas reacciones, que en este caso, si ustedes se fijan, son todas reacciones de reducción, que involucran justamente las especies que nosotros tenemos en el medio de reacción en este caso. Estas hemireacciones, porque son semireacciones de reducción, como nosotros vimos la clase pasada, acompañado de sus potenciales estándar, ustedes la pueden sacar a partir de las tablas que tienen en el anexo de la guía de seminarios. Las últimas tablitas con las que nos quedaban por trabajar son las de potenciales normales de reducción en solución acuosa a 25 grados centígrados. Si ustedes se fijan, tienen en realidad dos tablas diferentes. Por un lado tenemos una primera tabla que está por acá, y luego tenemos otra que son potenciales estándares de reducción también a 25 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla y la otra? La primera tabla, que es esta que vemos acá, que es con la que vamos a trabajar en la gran mayoría de los casos, les diría, son, fíjense, potenciales estándares de reducción en solución ácida, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, todas las hemiecuaciones de reducción para las distintas especies, que es justamente lo que encontramos en esta tabla, acompañada de los potenciales estándar de reducción respectivos, están balanceadas en medio ácido, ¿sí? La segunda tablita que tenemos por acá, en caso que lo requieran, esta tablita está organizada, si ustedes se fijan, por especie, ¿sí? Está en un orden alfabético, fíjense, tenemos A, B, C, y tiene tanto hemireacciones de reducción balanceadas en medio ácido, como hay algunas otras balanceadas también en medio básico, ¿sí? Vamos a ver si encontramos alguna que puedan mirar acá. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, peróxido, ¿sí? Fíjense, balanceado en medio básico, y tenemos peróxido balanceado en medio ácido.
O sea que esta segunda tablita tiene algunos potenciales en medio básico en el caso que ustedes lo necesiten. Obviamente tiene también potenciales en medio ácido, pueden llegar a tener, si ustedes buscan exactamente la misma ecuación, tal vez alguna diferencia en los decimales con los potenciales que están reportados en esta tablita, pero no hay ningún problema, ¿sí? Para medio ácido, si la toman de acá o la toman de acá, es en esencia lo mismo. Yo para medio ácido suelo trabajar siempre con esta primera tabla que vemos. ¿Qué vemos entonces en esta tabla? Primero que nada, más o menos a la mitad de la tabla nos encontramos con el potencial del electrodo estándar de referencia, que es el electrodo que contiene 1 molar de concentración de protones y una presión parcial de hidrógeno igual a 1 atmósfera. Ese electrodo de referencia nosotros le hemos asignado un potencial estándar de reducción igual a 0. Cualquier otra cupla de reducción, ¿sí? Es decir, la especie con la especie a la cual se reduce, si nosotros la ponemos a armar una celda justamente con el electrodo de referencia, como el electrodo de referencia nosotros le asignamos un potencial de 0, el potencial que nos dé como resultado la celda, ¿sí? La pila, va a ser el potencial que nosotros le vamos a asignar justamente a cualquiera de las otras reacciones de reducción con la cual estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Por arriba del electrodo estándar de referencia vemos especies cuyo potencial estándar de reducción es negativo. ¿Eso para nosotros qué significa? Que son especies que en realidad no tienen tendencia a la reducción, más bien al contrario, tienen tendencia a oxidarse. ¿Eso implica qué cosa? Que son buenos agentes reductores. Por debajo del electrodo estándar de referencia, nosotros nos encontramos con especies cuya reducción tiene un estándar que es un potencial que es positivo, entonces tienen justamente una tendencia a la reducción, lo que implica que son buenos agentes oxidantes. ¿Qué vamos a hacer con estas reacciones? Básicamente ustedes, la especie que necesiten, o si tienen identificada la cupla, ¿sí?, de reducción o de oxidación, van a venir a buscarla en este conjunto de reacciones que tenemos acá, y pueden, por supuesto, obtener el valor del potencial correspondiente, y con eso vamos a trabajar. Entonces, ustedes tienen por allí las tablitas a mano. Ahora, para no perder tanto tiempo, yo no me voy a detener mucho en esto. Sí, les pido que después ustedes, con más tiempo, cuando revisen los ejercicios, busquen y van a ver que este conjunto de reacciones que tenemos acá son reacciones que están sacadas justamente de esa primera tablita en solución ácida, y las busquen porque justamente incluyen a bromo molecular, incluyen a catión sodio, anión cloruro o anión yoduro, que son justamente las especies que nosotros tenemos en el medio de reacción en este caso. ¿Para qué yo quiero conocer las hemireacciones de reducción y los potenciales asociados? Porque bueno, a partir del análisis de este conjunto de datos, nosotros vamos a poder ver cuáles son las posibilidades que tenemos, ¿sí? ¿Quién tiene posibilidad de reducirse? ¿Quién tiene posibilidad de oxidarse? Entonces, fíjense, acá están repetidas, ¿sí?, las ecuaciones que tenemos acá con algunas modificaciones. Vamos con la primera, ¿sí? La primera incluye al anión cloruro, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes vean de acá es que esta reacción está escrita como una hemi de reducción, porque recuerden que todo lo que nosotros extraemos de la tablita, por convención, está escrito en términos de reducción. Ahora, si yo miro la ecuación tal cual como la tenemos acá, del lado de los reactivos, así como está escrita de izquierda a derecha, nosotros tenemos el clorogas, y del lado de los productos tenemos el cloruro. Esta reacción, sí o sí, si nosotros queremos aplicarla a nuestro ejercicio, tenemos que dar la vuelta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, la especie que nosotros tenemos presente en el medio es anión cloruro, no es clorogas. Por lo tanto, el anión cloruro tiene que sí o sí estar del lado de los reactivos,
para que nosotros podamos adecuar justamente esta reacción a la situación que tenemos ahora. Entonces es por eso que fíjense que nosotros acá a la ecuación la hemos dado vuelta. ¿Qué pasa cuando invertimos la dirección o el sentido, mejor dicho, de la ecuación? El potencial estándar va a cambiar de signo, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Similar a como le pasaba a el delta H en su momento cuando trabajábamos en termoquímica. ¿Qué pasa con la segunda de las ecuaciones? Plantea la reducción del sodio, por el momento la vamos a dejar tal cual como está, con su potencial. Para el caso de aquella que involucra el anión yoduro, pasa lo mismo que con el anión cloruro. Como nosotros tenemos yoduro en nuestro medio de reacción, el yoduro tiene que figurar del lado de los reactivos. Así que invertimos la ecuación y se invierte, por supuesto, el signo del potencial. Y por último tenemos la que involucra al bromo molecular, que en este caso está como reactivo de la reacción, lo mismo que pasaba con la EMI del catión sodio, entonces la dejamos tal cual como está. Una vez que nosotros tenemos ya nuestras EMI reacciones y nuestros potenciales definidos, recordemos qué es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando acá generar por lo menos una reacción redox. O sea que necesitamos que alguien se reduzca y necesitamos que alguien se oxide. ¿Cómo vamos a determinar esto? Justamente con ayuda de los potenciales estándar de reducción. ¿Sí? Nosotros vamos a buscar una EMI de oxidación, vamos a buscar una EMI de reducción y vamos a sumar los potenciales para cada una de esas ecuaciones. El potencial que vamos a obtener entonces va a ser el potencial global de la reacción redox. ¿Y qué vamos a estar buscando? Justamente que ese potencial sea positivo. ¿Qué es lo que eso nos indica? Y ya lo vamos a ver más adelante por qué. Un potencial positivo nosotros lo asociamos con una reacción redox espontánea. ¿Está? Y justamente lo que nosotros buscamos es eso, que al mezclar bromo líquido con cloruro de sodio y yoduro de sodio, se produzca justamente una reacción redox espontánea que nos dé como resultado un conjunto de productos que nosotros tenemos que ahora identificar. ¿Sí? Entonces, miremos qué nos quedó. La primera ecuación que nos había quedado acá, como la tuvimos que dar vuelta para que se ajuste a los reactivos que nosotros tenemos, si nos fijamos, el cloro está pasando de -1 a 0, o sea que esto plantea una oxidación. ¿Sí? Lo mismo pasa para el yoduro que está pasando de -1 a 0, esto plantea una oxidación también. ¿Sí? O sea que con estas dos solitas no podemos hacer nada, necesitamos a alguien que se reduzca. Teníamos, por otro lado, el catión sodio, que plantea una reducción desde +1 a 0, y el bromo molecular, que va de 0 a -1, o sea que plantea una reducción también. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Combinar por lo menos una de estas ecuaciones con alguna de estas dos reducciones que tenemos acá. Analicemos entonces los potenciales y veamos cuáles podemos combinar, mejor dicho, para que el resultado sea positivo. ¿Qué es lo primero que salta a la vista acá? Lo primero es que la reducción que nosotros tenemos del sodio, fíjense el valor de potencial de reducción que tiene, -2,714 voltios. Es uno de los potenciales de reducción más negativos. Eso implica que el sodio tiene pero muy poca tendencia a reducirse. Para que nosotros efectivamente lo podamos reducir, necesitamos un agente reductor muy potente. Esto tiene sentido porque el catión sodio es un catión de un metal alcalino, ¿está? O sea que la tendencia siempre es más vale a oxidarse. Con este potencial entonces de reducción tan negativo, casi que nosotros no lo podemos combinar ni con este potencial ni con este potencial porque el resultado total siempre va a ser negativo, entonces no vamos a obtener ningún tipo de redox espontáneo. O sea que a esta reacción la descartamos. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra reacción que nosotros podemos llegar a descartar? Bueno, si combinamos, por ejemplo, la reducción del bromo molecular, que es la única reducción que nos queda ahora para trabajar,
con, por ejemplo, la oxidación del cloruro a clorogas, fíjense ustedes que acá está el cálculo del potencial de celda, el resultado es inferior a 0, es negativo, por lo tanto no podemos sacar de ahí una redox espontánea tampoco. ¿Sí? Antes de seguir avanzando nos vamos a detener un poquito más en esta cuenta que vemos acá. Dijimos entonces que el potencial de celda era de alguna manera la suma del potencial de reducción más el potencial de la oxidación. Esta ecuación ustedes en realidad la pueden ver de dos formas distintas, dependiendo un poco la bibliografía que consulten. Yo les voy a explicar las dos formas en las cuales la pueden encontrar. Ustedes, o lo que yo recomiendo, es que elijan una de las dos maneras para trabajar y se ajusten siempre al trabajo de esa misma forma, porque si empezamos a mezclar, entonces es allí que podemos llegar a incurrir en un error. ¿Cuáles son las diferencias? Acá fíjense, el potencial de celda está calculado como la suma del potencial de reducción más el potencial de oxidación. ¿Por qué tenemos acá una suma? Porque el potencial de reducción nosotros lo tomamos de la tablita tal cual como sale. ¿Por qué? Porque en la tabla todos los potenciales son potenciales de reducción, ¿sí? Mientras que el potencial de la reacción de oxidación, fíjense nosotros lo que le hicimos a cualquiera de estas dos. Las invertimos para poder escribirlas como una oxidación en lugar de una reducción, y cuando las invertimos, le cambiamos el signo al potencial. Entonces, como nosotros acá ya cambiamos manualmente, por así decirlo, el signo del potencial, entonces al potencial de oxidación lo vamos a sumar. ¿Sí? ¿Cuál es la otra opción de esta ecuación que ustedes pueden encontrar en el libro? Lo vamos a escribir acá abajo. Ustedes pueden encontrar potencial estándar de celda como el potencial de reducción, que fíjense que acá yo se los puse, la reducción ya lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la pila, se asocia con el cátodo, ¿sí?, de la celda, y la oxidación se asocia con el ánodo. Entonces lo que ustedes pueden encontrar es, en lugar de la suma, pueden encontrar el potencial del cátodo, que vendría a ser la reducción, menos el potencial del ánodo, que vendría a ser la oxidación. ¿Por qué acá está como una diferencia y no como una suma? Porque cuando ustedes van a aplicar la diferencia, ¿cuál es la distinción con lo que hicimos antes? Que el potencial del cátodo, que es el potencial de la reducción, ya dijimos que sale tal cual como está en la tabla. Si nosotros restamos, el potencial que tenemos que poner acá, que es el potencial de la oxidación o el potencial del ánodo, no le hemos cambiado el signo previamente, ¿está? Sino que lo estamos poniendo acá tal cual como lo sacamos de la tablita, que en realidad está asociado a una reducción. Si nosotros le anteponemos el signo menos acá, cambiamos el signo y nos queda el potencial de oxidación, que básicamente nosotros le hemos cambiado acá el signo previamente. Lo que yo no quiero que les pase, que normalmente sucede, es que ustedes hacen una combinación de las dos cosas. Es decir, buscan la oxidación, o mejor dicho, buscan la reacción en la tablita, deciden que es una oxidación, la invierten y le cambian el signo al potencial, pero después vienen acá y encima hacen una diferencia. En ese caso, fíjense que es como si consideraran el signo menos dos veces, porque ustedes ya le cambiaron el signo al potencial que sacaron de la tabla y encima le ponen el signo menos acá en la ecuación. Eso es lo que no pueden hacer, ¿está? Entonces, elijan lo que ustedes quieran. O sacan el potencial de la tabla y le cambian el signo ustedes para que sea de oxidación y entonces directamente aplican la suma, o sacan el potencial de la tabla y directamente como está, lo restan para que este signo menos le cambie el signo al potencial de la tabla. ¿Está? ¿Cuál es la forma en la que yo suelo trabajar y la manera en la que ustedes lo van a ver en general en las fílminas? Yo elijo por
cambiar el potencial, el signo del potencial que yo saco de la tabla previamente, así como está acá, y luego efectúo la suma entre potencial de reducción y potencial de oxidación. ¿Sí? Como ustedes quieran, pero no mezclen una situación con la otra. ¿Sí? Entonces, es por eso que ustedes están viendo acá la cuenta como le estamos poniendo, ¿sí? 1,08 voltios, que es el potencial de reducción, que dijimos que es la reducción del bromo molecular, que es la única reducción que nos quedó, más el potencial de la oxidación, que nosotros ya le hemos cambiado el signo previamente. Así vemos que esto queda negativo, lo cual no nos sirve porque no nos da una redox global espontánea. Hacemos la última combinación posible, entonces, ¿qué nos queda? Potencial de celda igual la reducción del bromo molecular más la oxidación de ioduro a yodo molecular, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Ya con su signo previamente cambiado. Esta diferencia, más allá del valor puntual que nos dé, nos da justamente un valor positivo, que es lo que nosotros estamos buscando para que la redox global sea espontánea. ¿Sí? O sea que en definitiva, ¿qué va a suceder? Nosotros hicimos esta mezcla que tenemos acá y de acuerdo al análisis de potenciales que nosotros hicimos, el bromo molecular se va a reducir generando anión bromuro, mientras que el anión ioduro se va a oxidar generando yodo molecular. ¿Sí? Fíjense entonces, como les decía, es un ejemplo típico de un ejercicio de espontaneidad redox donde nosotros utilizamos los potenciales que extraemos de tabla, ¿sí? Y las distintas reacciones posibles de reducción y oxidación que pueden sufrir las especies que tenemos presente en el medio para intentar encontrar aquella redox cuyo potencial de celda nos dé positivo, indicando una redox espontánea y que nos permita responder entonces así los posibles productos de reacción que nosotros tenemos a partir de la mezcla de sustancias que hemos generado. ¿Algo que quieran preguntar de esto? Bien, volvemos entonces sobre por qué despreciábamos, o mejor dicho, descartábamos la reacción del sodio, ¿sí? Ahora tal vez lo puedan ver un poquito mejor. Fíjense, nosotros tenemos cation sodio entre nuestras especies presentes, o sea que el cation sodio es nuestro reactivo, y acá planteamos la reducción a sodio metálico, ¿está? Fíjense el potencial de reducción, menos 2,714, ¿está? Esta reducción, yo, por un lado, no la puedo mezclar con otra reducción, porque sí o sí necesito una reducción, una oxidación para hacer la redox. Y si busco combinarla con alguna de estas dos oxidaciones que tengo posibles acá, en ambos casos el resultado es negativo, o sea que no puedo generar ninguna redox espontánea utilizando la reducción del sodio. Esa es por ahí la explicación un poco más cuantitativa. La explicación más cualitativa es como yo les decía recién. El sodio es un metal alcalino, la tendencia a la oxidación es muy, muy elevada, ya que la única forma de reducirlo es ponerle un agente reductor muy, muy potente, que en este caso ni el anión cloruro ni el anión ioduro lo son, o sea que no pueden generar la reducción del sodio. ¿Sí? Bien, porque no es espontánea, dice Lucía, correcto, ahí tienen entonces las dos explicaciones, ¿sí? Desde el punto de vista cuantitativo y un poco más desde la parte cualitativa, que vendría a ser desde el lado del comportamiento que uno esperaría para un típico metal alcalino. Por acá Javier me pregunta si se puede hacer el cálculo. Abajo como extra y daría negativo, tal como dio el primer cálculo que está con la X. Uy, perdón Javier, ahí me fijo. No, profe, disculpe, es una afirmación, no era una pregunta, sino...
Es eso que estaba usted respondiendo recién, podría plantearse como un tercer cálculo de potencial de celda y daría negativo y se descartaría, supongo. Perfecto, tal cual. ¿Sí? Ningún problema. Acá lo que plantea Javier es, tal cual como hicimos entonces para este cálculo, ustedes pueden plantear el menos 2,714 más el menos 1,36 o más el menos 0,535, donde también pueden explicitar que el resultado de celda es negativo y entonces la redox tampoco es espontánea. Sí, perfecto. En ese caso yo acá no lo sumé, porque lo descarté previamente, pero en un ejercicio parcial, por ejemplo, estaría perfecto si ustedes lo explicitan de esa manera. ¿Sí? En realidad sería lo más correcto. ¿Ah? Muy bien. Estamos entonces más o menos con este tipo de ejercicio. Tienen algunos otros como para practicar ahí en la guía de seminario. Veamos entonces el otro tipo de ejercicio de espontaneidad redox, y por ahí ustedes les puede llegar a resultar un poquito más fácil, me parece. Es donde nosotros tenemos un ejercicio puntual que nos pregunta si una cierta reacción se puede llegar a dar o no. El ejercicio a ustedes yo creo que les resulta más sencillo porque como les explicita un poquito más la reacción, ustedes conocen un poco más claro cuáles son los reactivos y los productos. Entonces, básicamente la cuestión va a ser identificar quién se oxida, quién se reduce, buscar los potenciales adecuados y sacar el potencial de celda. Si el potencial de celda es positivo, la redox es espontánea y la reacción efectivamente se va a dar, mientras que si el potencial de celda es negativo, la redox no es espontánea y la reacción no se va a dar. ¿Sí? Un ejemplo de este tipo de ejercicio es el que tenemos acá, el ejercicio número 19. Voy a traer por acá para que lo veamos. Fíjense, el ejercicio nos pide señalar si las siguientes reacciones representan o no un proceso espontáneo. Tienen 4 incisos distintos para trabajar. Nosotros acá, en este caso, vamos a resolver solamente 2, el inciso A y el inciso B. Después ustedes pueden revisar si el ejercicio les ha quedado bien en claro resolviendo los otros 2 incisos. Vamos entonces con el inciso A. La primera reacción que plantea es un trozo de alambre de plata que se introduce en una disolución de sulfato de zinc. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Comenzamos por hacer el planteo de la reacción. Fíjense que en este caso en particular tampoco tenemos muy en claro cuáles son los productos, pero fíjense ustedes que a partir de ver los reactivos nos vamos a dar cuenta un poquito más fácil cuáles son los productos que nosotros podríamos llegar a obtener, a diferencia del inciso anterior que tuvimos que ir a buscar la tabla. ¿Sí? Acá nosotros tenemos un alambre de plata, un trozo de plata sólida, que tiene un estado de oxidación, ya sabemos, de 0, asignado. Y tenemos sulfato de zinc acuoso. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá la plata, si ustedes se fijan en la tabla periódica, como los metales en general, tenemos el estado de oxidación 0 y tiene un estado de oxidación positivo que vendría a ser el más 1, ¿sí? El más común. Entonces, nosotros acá para la plata no tenemos muchas más opciones que generar una oxidación, que va a ser de plata 0 a plata más 1. Si generamos la oxidación para la plata, alguien se tiene que reducir. La pregunta es, ¿quién se reducirá? Nosotros, en este caso que encontramos una sal, tenemos el catión zinc por un lado y el anión sulfato por el otro. ¿Qué pasa con el anión sulfato? Fíjense, el anión sulfato normalmente, por lo que vimos en la clase pasada, y si ustedes estuvieron pispeando un poquito el balance de otras ecuaciones redox en el apunte, el anión sulfato normalmente trabaja como espectador, o sea que nos sirve nada más que como contraión para generar la reacción molecular, pero no interviene en sí mismo en la reacción redox. Entonces el anión sulfato lo vamos a dejar un poquito de costado. ¿Qué pasa con el catión zinc?
Cation zinc, bueno, sí, ¿por qué no? Podemos llegar a generar una reducción justamente a zinc sólido, que vendría a ser en este caso zinc 0. ¿Qué pasó con la plata más 1 acá? Bueno, yo simplemente para generar la ecuación molecular puse el anión sulfato como contraión y generé el sulfato de plata. Si ustedes quisieran, pueden trabajar con la ecuación en su forma iónica, tampoco habría ningún tipo de problema. En el caso que ustedes no se den cuenta un poco de la deducción que hicimos allí para obtener los productos, pueden incluso volver sobre la modalidad que aplicamos en el ejercicio anterior y cualquier cosa ir a la tabla de potenciales y se van a encontrar justamente con la hemireacción de reducción que pasa de plata más 1 a plata 0 y de zinc 2 más a zinc sólido. Y de cualquier manera pueden ayudarse justamente con eso para deducir, ¿por qué no?, los productos que esperarían en este caso. Pero a lo que voy es, si ustedes se dan cuenta de la deducción que hicimos hace un ratito, es realmente un poco más fácil que en el primer ejercicio, porque justamente no mezclamos tantas soluciones distintas, ¿sí? O tantas sustancias distintas. Una vez que nosotros tenemos más o menos la idea de la reacción que esperamos tener, bueno, nos preguntaban si esta reacción es espontánea o no. Entonces, de acá en más, fíjense, yo planteé la reacción de oxidación. Fíjense que acá, si ustedes buscan el potencial en la tablita, vamos a ver si lo buscamos, así ustedes ven. Vamos a intentar localizarlo por acá justo. Tenemos, miren, escrita la reacción como una reducción. Plata más 1 a plata 0, acompañado de un potencial de reducción de 0,7994. Acá, como yo escribí la reacción como una oxidación, fíjense que ya le cambié el signo al potencial que saqué de la tabla. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos la reducción del zinc y el potencial sale tal cual como está en la tablita. Fíjense que acá el balance de esta hemi es muy sencillo, ¿sí? Balancean. Acá fíjense que para balancear multiplicamos por 2 la primera de las ecuaciones. Algo que me parece importante recalcar es que el potencial, ya sea reducción o oxidación, es decir, el potencial asociado con la hemi, no es una magnitud que dependa de la masa, ¿está? Entonces, si ustedes multiplican la hemireacción por algún valor entero para poder balancear, el potencial no se multiplica, ¿está? Queda tal cual. ¿Vamos? Eso es importante. Se cambia el signo al invertir la hemi, pero no depende de la masa. Sumamos entonces y acá les queda la ecuación global iónica y después subimos los coeficientes a la ecuación global molecular, bastante más sencillo que alguno de los ejemplos que vimos la clase pasada, o sea que no creo que tengan ningún problema con esto. ¿Cómo hacemos entonces para determinar si la redox es espontánea o no? Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Ya tenemos los potenciales definidos, el de oxidación ya está cambiado, entonces hacemos simplemente la suma de estos dos potenciales y vemos entonces que el potencial de celda resulta negativo, lo que implica que la redox es una redox no espontánea. Yo les dije en el ejercicio anterior que ahora íbamos a ver un poquito más en detalle por qué. La respuesta viene de la mano de esta ecuación que tenemos acá, que relaciona justamente el delta G del proceso con, en este caso, el potencial estándar. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que el delta G estándar del proceso, el cambio de la energía libre estándar, es igual a menos N, que vendría a ser los moles de electrones intercambiados. Estos moles pueden ser los moles intercambiados solamente en la EMI o pueden ser los moles intercambiados globalmente. Es decir, si nosotros analizáramos la EMI de la plata, va a ser 1. Si nosotros analizamos, como en este caso, la reacción en su totalidad, globalmente los moles intercambiados van a ser 2, porque nosotros a la primera la multiplicamos por 2. ¿Sí? Entonces, estos moles que nosotros consideremos acá dependen un poquito de qué es lo que estamos analizando, si estamos haciendo referencia más a la EMI de reacción o
a la reacción global. En este caso, que es lo que en general más sentido tiene, es hacer referencia a la reacción global, ¿sí? Por F, que es la constante de Faraday, ¿sí? 9,65 por 10 a la 4 coulombios sobre mol, la tienen en la tabla periódica AZ, si no la recuerdan en este momento en el parcial, multiplicado el potencial correspondiente, que puede ser de nuevo el potencial de una EMI o puede ser el potencial de la reacción global. En este caso, si bien nosotros no vamos a sacar el valor del delta G, que ustedes si quieren practicar podrían hacerlo, ¿por qué no? Simplemente vamos a hacer un análisis de signo, que es todo lo que necesitamos para analizar la espontaneidad de la red. Nosotros acá, si obtenemos un potencial de celda que es negativo, fíjense qué sucede. La constante de Faraday es positiva, el número de moles de electrones intercambiados es positivo, entonces con este signo menos que nosotros tenemos acá, se hace menos por menos con el menos del potencial y nos da como resultado un delta G positivo, que es lo que nosotros aprendimos en la unidad de termo, que justamente necesitamos un delta G negativo para que el proceso sea espontáneo, ¿sí? O sea que esa es la razón de por qué cuando nosotros tenemos un potencial de celda negativo, la reacción es no espontánea, justamente porque se le asocia un cambio en energía libre que va a ser positivo, ¿sí? O sea que esta primera reacción que tenemos acá, que es la que nos plantea el inciso A, no es una redox espontánea. Veamos qué pasa en el caso de la reacción que nos plantea el inciso D. Nos pregunta, cuando cloro gaseoso se burbujea a través de una disolución de ioduro de potasio, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Bueno, en este caso, parecido a como hicimos arriba. Nosotros tenemos cloro gaseoso que estamos burbujeando en una solución de ioduro de potasio. Si nos vamos y nos fijamos en la tablita, vamos a encontrar la misma EMI de reacción con la que trabajamos en el ejercicio anterior, que relaciona el clorogas con el anión cloruro, por ejemplo, una reducción, ¿sí? El cloro no tiene muchas más opciones, perdón el ruido, que reducirse a anión cloruro. Si ustedes recuerdan un poco los estados de oxidación disponibles para el cloro, nos encontramos con el -1 y de ahí en más subimos 0, 1, 3, 5 y 7. ¿Tá? O sea que la reducción la planteamos a cloruro. Si el cloro gas se reduce, entonces el anión ioduro no nos queda otra opción que se oxide, y justamente la oxidación que vamos a encontrar disponible es la oxidación a yodo molecular, que es también la misma reacción con la que trabajamos en el ejercicio anterior. ¿Qué pasa con el potasio? Algo muy parecido a lo que vimos con el anión sulfato en el ejercicio anterior. Normalmente en una redox funciona como un espectador. Entonces fíjense que lo utilizo para ponerlo de contraión, en este caso del anión cloruro, ¿sí? Para ver entonces si esta redox es una redox espontánea, planteamos la hemireacción de reducción, el potencial es tal cual sale de la tablita, y planteamos la EMI de oxidación, que en este caso, si ustedes luego se fijan, es el potencial que está en la tabla cambiado de signo, ¿sí? Acá no nos hace falta multiplicar ninguna reacción, sumamos directamente, obtenemos la reacción global iónica y agregamos el catión espectador en este caso y obtenemos la reacción global molecular. Sin hacer el cálculo necesariamente, podemos observar entonces que si hacemos la suma algebraica de estos dos valores, nos queda un potencial de celda positivo. ¿Qué pasa cuando el potencial de celda es positivo? Vamos a tener una constante de Faraday positiva, un intercambio de moles que va a ser un número positivo también, entonces el menos de adelante multiplicado todos valores positivos nos arroja un delta G negativo para el proceso, que es justamente lo que nosotros estamos buscando para un proceso espontáneo, ¿sí? Algo más que quiero aclarar sobre este ejercicio antes de preguntarles si hay alguna duda extra es, de nuevo,
En el caso del anión sulfato o del catión potasio, por ejemplo, si ustedes supongamos que no se dan cuenta que son espectadores, les recuerdo, tienen la posibilidad de ir a la tablita, buscar cuál sería la reacción en la cual se encontraría, digamos, esa especie involucrada, y revisen si quieren cuál es el potencial. Se van a encontrar, por ejemplo, en el caso del catión potasio, si nosotros lo buscamos, miren acá, como catión potasio que pasa a potasio cero metálico, sería una reducción. Miren el potencial que nosotros tenemos acá. No hay forma que este potencial tan negativo así lo podamos operar con cualquiera de los dos valores que tenemos acá y obtener un resultado positivo, ya que el catión potasio no lo podemos incluir de ninguna manera en este análisis. Recuerden que yo estoy tomando la reducción de catión potasio a potasio cero. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos como reactivo es catión potasio, ¿está? Por eso es que a la reducción de catión potasio a potasio cero no me la pueden dar vuelta, porque bueno, por ahí me ha pasado que ustedes van a la tablita, buscan la reducción, me la invierten, y entonces así sí, se quedan con un potencial que es recontra positivo, y entonces pueden armar una super redox espontánea. Eso no me sirve, porque si ustedes dan vuelta a esto, implica que necesitarían tener como reactivo potasio metálico, que en el conjunto de especies que tenemos acá no lo tenemos como reactivo, o sea que no lo podemos utilizar como tal. Es indispensable en este tipo de ejercicios que ustedes tengan bien en claro cuáles son las especies que ustedes tienen, ¿sí?, disponibles. Esas son las especies que tienen que ser reactivos de sus reacciones, ¿sí? Algo similar pasa acá con el anión sulfato. Si ustedes no se dieran cuenta que el anión sulfato es espectador, bueno, venimos acá y se van a encontrar con que hay dos reacciones que involucran al anión sulfato, dos reducciones en particular. Una tiene 0,17 de potencial de reducción y otra tiene 0,20. Si nosotros traemos la reducción acá, tendríamos que combinarla con la oxidación de la plata, o sea que anularíamos la reducción del zinc y la reemplazaríamos, por ejemplo, por la reducción del sulfato. Ni 0,17 ni 0,20, por más que sean valores positivos, combinados con este potencial de oxidación que tenemos para la plata, nos va a dar como resultado una redox espontánea. O sea que, aunque querramos incluir el sulfato, ¿sí?, el resultado al cual vamos a llegar va a ser el mismo resultado al que llegamos acá, sabiendo desde un inicio que el anión sulfato es un espectador, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo siempre valiéndose de la tabla y teniendo, como les decía, bien en claro cuáles son sus especies que están como reactivos presentes en el medio, pueden hacer un análisis un poco más detallado en caso que tal vez no se den cuenta, digamos, si hay cationes o hay aniones que son espectadores, que pueden llegarles a simplificar un poquito más la deducción del ejercicio, ¿sí? Pero en caso que no se den cuenta, ya ven que llegan exactamente al mismo resultado y no hay ningún tipo de problema. ¿Vamos? ¿Alguna duda? No, en este caso tomé el inciso A y el inciso D como representativos, después el inciso B y el inciso C les quedaría a ustedes para resolver, ¿sí?, como ejercicios extra, ¿no? Me parece que en estos dos ejemplos se veía bien una redox claramente no espontánea y otra que sí es espontánea, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos, chicos, hasta acá? Les pregunto por qué con estos dos ejercicios cerraríamos la parte de espontaneidad redox. Vamos, no tenemos muchas más opciones. Recuerden que son dos tipos de ejercicios diferentes, donde en uno ustedes tienen que hacer una predicción, digamos, más apuntado hacia
cuáles son los productos que se obtendrían, y un poco en este ejercicio un poco más hacia el lado de si la redox es espontánea o no. Pero fíjense que en definitiva todo lo que uno analiza, es decir, los productos, si la redox es espontánea o no, se termina trabajando en ambos ejercicios por igual, nada más que por ahí la pregunta del ejercicio en un caso está más dirigida hacia los productos y en el otro caso más hacia la redox si es espontánea, ¿no? Pero medio que se termina analizando todo en ambos casos. La división en la guía de seminarios no está, pero si quieren se las puedo llegar a decir. Me voy a fijar si son los mismos números acá, perdón, me duele un poco la garganta. Calcular, sí. Hasta el ejercicio 20, voy a subir un poquito. Nosotros hicimos hasta acá la clase pasada, acá hay un breve repaso de celdas galvánicas, muy por arriba. Nada, es un ejercicio resuelto. Y después, desde el ejercicio 15 hasta el ejercicio 20 inclusive, pueden trabajar allí con espontaneidad redox. Desde el ejercicio 21 hasta la división que sí está marcada, que es el ejercicio 31 inclusive, es celdas galvánicas, ¿no? Vamos entonces más por el lado de celdas, ¿sí? Y vamos a hacer primero un repaso muy por arriba por lo que ustedes estuvieron trabajando en el teórico. Ahí está. Bien, ¿qué es lo primero que nosotros vemos cuando trabajamos con pilas o con celdas galvánicas? Ustedes tengan presente que pilas y celdas galvánicas son sinónimos, estamos haciendo referencia a la misma cosa. La característica principal es que la redox que nosotros tenemos en este tipo de celdas son redox que son espontáneas. Justamente es por eso que nosotros, toda la primera parte de la clase ahora, de nuevo aviso que hay unas cámaras prendidas por las dudas, les aviso sobre todo porque después queda en la grabación, ¿sí? Les decía, nosotros tenemos una primera parte, dijimos, de la clase que la hemos destinado a saber si las redes con las que trabajamos son espontáneas o no. ¿Para qué hicimos esa gran división? Porque justamente las redes que son espontáneas van a ser las redes que van a generar justamente las pilas o las celdas galvánicas. El objetivo de este tipo de celdas es que nosotros utilizamos la redox, que al ser espontánea se da por sí solita, o sea, nosotros multiplicamos las sustancias, entonces la redox automáticamente se produce, y justamente lo que nos va a permitir obtener, ya vamos a ver cómo, es trabajo eléctrico útil, que es lo que nosotros estamos buscando con este tipo de celdas. ¿Qué va a pasar con las redes que no son espontáneas? Bueno, también tienen una utilidad que es muy importante. Las redes que no son espontáneas, normalmente lo que nos interesa, y esta distinción la digo siempre, son justamente los productos de la reacción, son productos que nosotros estamos buscando. Normalmente, por ejemplo, depositación de metales para hacer algún tipo de galvanizado, de zincado, lo que sea. La dificultad es justamente que en ese tipo de situaciones la redox normalmente no es espontánea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Justamente nosotros, como nos interesa el producto, vamos a colocar la energía en el sistema necesaria como para que la redox se produzca y obtengamos lo que nosotros estamos buscando. Ese tipo de celdas son las celdas electrolíticas que vamos a ver el jueves. Entonces, hablar de espontaneidad en esta primera parte de la clase nos permite justamente hacer la distinción entre las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas. Vamos por el caso de las celdas galvánicas. Entonces, fíjense que lo primero que tenemos acá es sí o sí una redox espontánea, o sea que tenemos que tener una reacción con un delta G que sea negativo y un potencial que sea, por supuesto, positivo. Esto es importante porque muchas veces los ejercicios les piden a ustedes plantear una celda galvánica, y si les habla del planteo de una celda galvánica, ustedes automáticamente tienen que reacomodar lo que necesiten, es decir, los reactivos, para que la celda sí o sí sea una celda
sea una celda galvánica, o sea que necesitan sí o sí acomodar los reactivos para que la redox sea espontánea. Recuerden que la celda galvánica es sinónimo de la redox espontánea. ¿Por qué aclaro tanto esto? Porque muchas veces me pasa que por ahí el ejercicio les pide plantear una celda galvánica y ustedes arman la redox, todo muy bien, pero la redox termina no siendo espontánea. Eso es un error de concepto. Si uno pide una pila o pide una celda galvánica, ustedes automáticamente deben armar una redox espontánea. ¿Ah? ¿Cómo funciona entonces la pila? Nosotros acá tenemos una pila típica, tenemos dos beakers. En el beaker, en este caso de la izquierda, tenemos un electrodo, que en este caso es una barra de cobre, sumergido en una solución que normalmente es una solución de sulfato de cobre 2, en este caso sulfato cúprico, ¿sí? En el otro beaker tenemos un electrodo, en este caso de plata, ¿sí? Una lámina de plata, que está sumergida en una solución de, puede ser nitrato de plata, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo están conectados estos dos beakers? Tenemos dos tipos de conexiones. La primera es a través de un alambre de cobre que va a estar conectando una lámina de metal con la otra. Recordemos que estas láminas son los que llamamos electrodos. Y, por supuesto, ese alambre de cobre ese conductor lo estamos cortando por la presencia de un voltímetro como para poder revisar la energía o el trabajo útil que nos está entregando la pila. Y la segunda conexión que tenemos es el puente salino que vemos acá, que conecta una celda con la otra. El puente salino normalmente es un tubo doblado, ¿sí? Que puede ser de vidrio, puede ser de plástico, y tiene algodones en sus extremos y está lleno de una solución que normalmente tiene que ser un electrolito fuerte y donde catión y anión de alguna forma no vayan a interferir en la redox. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar normalmente? Justamente con cationes y con aniones que son en general espectadores en las reacciones redox. Fíjense, tenemos potasio y tenemos nitrato, también podría llegar a ser menos común, puede ser un cloruro, por ejemplo, puede llegar a ser un sulfato, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es justamente la tarea de este puente salino que tenemos acá. Vamos a empezar viendo, antes que nada, el comportamiento químico que nosotros tenemos en un beaker y en el otro. Empezamos por el beaker de la izquierda. El beaker de la izquierda nosotros tenemos el cobre, que en este caso si planteamos la reacción, el cobre va a estar pasando a cobre 2+, mientras que la plata más va a estar pasando a plata 0. ¿Sí? Ustedes plantean esa reacción, buscan los potenciales si quieren, y van a ver que el potencial global de la redox es un potencial positivo, o sea que cumplimos con una redox espontánea. En el beaker de la izquierda, entonces, si el cobre 0 está pasando a cobre 2+, lo que estamos viendo que se da es justamente la oxidación. La reacción de oxidación siempre se va a dar en el electrodo que nosotros le asignamos el nombre de ánodo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como acá se produce la oxidación, entonces estamos generando electrones. Esos electrones que se generan se van a mover desde el ánodo, en este caso, van a viajar por el conductor y van a llegar hasta el cátodo. El cátodo es el electrodo donde siempre se da la reducción. ¿Está? En este caso, la plata, que nosotros tenemos plata positiva, que tenemos en la solución, va a tomar los electrones que provienen del ánodo y se va a generar plata 0, depositándose justamente en el cátodo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que con el paso del tiempo, obviamente, como el cobre 0 pasa a cobre 2+, este electrodo, que es el ánodo, va a ir perdiendo masa, mientras que en el cátodo, como la plata más se deposita como plata 0 sobre el cátodo va a ir ganando masa. Miren un poco el flujo de los electrones. Los electrones, ustedes tengan presente que son cargas negativas. Las cargas negativas
siempre se van a mover ¿hacia dónde? Hacia un polo positivo, van a ser atraídas por un polo positivo. Entonces, los electrones, si se mueven desde el ánodo hacia el cátodo es el polo positivo, mientras que el ánodo es el polo negativo. ¿Por qué hacemos hincapié acá? Porque cuando veamos celdas electrolíticas, ustedes van a ver que en el ánodo se va a seguir dando la oxidación y en el cátodo se va a seguir dando la reducción, pero la polaridad de los electrodos se va a invertir. ¿Sí? En la celda electrolítica el ánodo es positivo y el cátodo es negativo, y ya vamos a ver el jueves por qué. ¿Qué es la otra cosa que podemos decir de las pilas y que es importante? Es que justamente nosotros en las pilas, fíjense lo que hacemos, generamos una separación de las soluciones, hacemos que la oxidación se dé por un lado y que la reducción se dé por el otro. ¿Qué es lo que conseguimos separando, por así decirlo, las hemireacciones? Justamente conseguimos trabajo eléctrico útil, porque yo en cualquier momento puedo intervenir acá en el medio de este circuito, en el medio del conductor, y generar justamente o obtener la energía que se está generando a partir de esta celda, ¿sí? Obtener la corriente. Si nosotros hiciéramos la combinación de cobre con nitrato de plata en un mismo beaker, y ya lo vamos a ver mañana en el TPL, la redox se va a dar lo mismo, ¿sí? La redox es una redox espontánea y se va a generar igual. Lo que pasa es que al no tener las soluciones separadas, nosotros no podemos hacer una conexión por medio de un conductor externo y obtener el trabajo eléctrico útil que un esquema de pilas sí nos permite hacer. ¿Estamos? Tenemos entonces rápidamente el repaso de pilas. Vamos a ver un poco cómo aplicamos todos estos conceptos a la resolución de algunos ejercicios. Vamos por el ejercicio número 23. Voy de nuevo a salir un segundito. Y lo vamos a leer. De nuevo, acá los ejercicios no están en orden. Yo fui seleccionando los que más me interesan. Después el resto queda para que lo vean ustedes. Ejercicio 23 nos pide algo bien básico, calcular la FEM. ¿Qué es la FEM? La fuerza electromotriz. No es ni más ni menos que el potencial de la celda, ¿sí? Es lo mismo. De la pila formada por los siguientes pares. Acá quiero que vean yo un poquito cómo está o qué significa esta escritura. Yo ya se las he presentado en las filminas de la semana pasada, si alguien presta un poquito de atención. Esta escritura que tenemos acá es a lo que yo le llamo cuplas, ¿sí? En este caso, esta que estoy marcando acá es una cupla de reducción, porque nos indica que el anión permanganato está pasando a manganeso 2+. Y esta que tenemos acá también es una cupla de reducción. Nos indica que cloro molecular está pasando a anión cloruro. Ustedes pueden decirme, profe, es una redox, o sea que alguien se tiene que reducir y alguien se tiene que oxidar. Eso es cierto. Si las dos cuplas están escritas como reducción, bueno, ustedes van a tener que hacer una inspección por medio de los potenciales y ver justamente cuál de ellas dos van a dar vuelta para que el potencial de la celda, en este caso, sea positivo, porque nosotros buscamos una redox espontánea debido a que, fíjense que nos piden calcular la FEM de una pila, que era lo que yo les decía recién. En general las cuplas, lo más normal es que se anoten como cuplas de reducción. Ustedes, para que puedan ver distintas opciones en los ejercicios del seminario, por ejemplo en el ejercicio 24 que lo tenemos acá, fíjense, el hierro está escrito como una cupla de oxidación. En realidad porque acá forma parte más de una escritura como si fuera una pila. Pero en el ejercicio 26, por ejemplo, fíjense, el zinc está puesto de zinc a zinc 2+, y está puesto como una cupla de oxidación. Y el cobre está puesto también como cobre a cobre 2+, una cupla de oxidación. Entonces yo les pido que en los ejercicios del seminario y en los del parcial se fijen bien cómo está escrita la cupla. ¿Está? Puede haber una de oxidación, una de reducción, eso
sería la situación ideal porque ustedes ya les estaría indicando más o menos quién se reduce y quién se oxida. Si ambas cuplas están escritas como reducción o como oxidación, bueno, entonces justamente ustedes van a tener que analizar los potenciales y ver cuál de ellas dan vuelta para poder generar la redox, ¿sí? Tenemos en este caso calcular la FEM de la pila que está formada por estos dos pares que ya dijimos son cuplas de reducción a 25 grados centígrados, siendo la presión de gas cloro 1 atmósfera y la concentración de protones 1 molar y el resto de las concentraciones es 1 molar también. En otras palabras, ¿qué quiere decir todo esto que tenemos acá? Que estamos en condiciones estándar, ¿sí? Que las mencionamos hace un rato. Entonces, ¿qué tenemos en definitiva? Tenemos dos cuplas de reducción, nos pide armar la pila, o sea que tenemos que armar con esas dos cuplas una redox que sea espontánea. ¿Ah? Básicamente nos piden eso, en resumen. Eso es lo que ustedes tienen acá. En este ejercicio, fíjense, tenemos la cupla de reducción. Acá está buscado el potencial en la tabla, después ustedes con más tiempo lo pueden cotejar con la guía de seminarios, 1,507 voltios. Y acá tenemos la cupla de reducción del cloro, 1,36 voltios. Yo acá les anoté que deben definir la oxidación y la reducción para que la FEM sea positivo, porque justamente lo que nos piden es armar una pila, ¿sí? Para que recuerden lo que estuvimos hablando. Las condiciones de trabajo son estándar, o sea que podemos directamente utilizar los potenciales que sacamos de la tablita. ¿Qué fue lo que yo elegí hacer en este caso? Fíjense, el permanganato lo decidí mantener como una reducción de permanganato a manganeso 2+, y el que di vuelta fue la cupla del cloro. La puse como una oxidación, desde cloruro a clorogas. De esa manera, fíjense que se invierte el signo acá de esta cupla, pero la suma sigue dando un resultado positivo, o sea, una redox espontánea, que es justamente lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Después el resto de lo que vemos acá es balanceo. ¿Qué es lo que yo les marqué acá? Que si el permanganato está pasando a manganeso +2, por más que el ejercicio no me hable nada sobre el medio en el cual nosotros estamos trabajando, ustedes ya saben que esa reducción indica medio ácido. Por eso el balanceo de esta EMI de reacción es con protones. ¿Sí? Tenemos entonces el balanceo de esta EMI, el balanceo de esta, que es muy simple también. Multiplicamos la primera por 2, la segunda por 5, sumamos y obtenemos entonces la ecuación global iónica, que básicamente hasta acá queda el ejercicio, porque fíjense que nosotros no conocemos los contraiones, ni del anión permanganato ni del anión cloruro, o sea que no podemos plantear la ecuación global molecular, ¿sí? Pero como lo único que nos pedían era la FEM de la pila, con esto es básicamente suficiente, ¿sí? Sí, por más que les pide el potencial de la pila, me interesa que ustedes puedan plantear toda la reacción como para que quede bien asentado cuáles son los reactivos y los productos en este caso. Por acá Lucía me pregunta si la FEM no se multiplicaba. No, recuerden que la FEM no se multiplica. Ni la FEM ni los potenciales intermedios tampoco. ¿Está? Parecido al delta H en el sentido de que si nosotros invertimos la ecuación, cambia el signo. Pero el delta H era una magnitud extensiva, o sea que dependía de la masa. Entonces, si nosotros multiplicábamos la ecuación, el delta H se multiplicaba. Pero en el caso del potencial, el potencial es una magnitud intensiva, no depende de la masa, ¿está? Entonces, nosotros multiplicamos la ecuación solamente en pos del balanceo, pero el potencial no se multiplica, ¿sí? Eso es muy importante. No, no depende de los electrones tampoco, ¿está? Porque es una cuestión de que el potencial se relaciona con el delta G, y ya vamos a ver que esas dos variables a su vez se relacionan con la K de equilibrio de la reacción, que tiene más que ver con una cuestión de concentraciones que con los moles de electrones que se están intercambiando inherentemente en la reacción, digamos,
Entonces, viene por otro lado. ¿Sí? Vamos entonces al ejercicio número 30. Fíjense que el ejercicio 30 tiene varios incisos. Nosotros vamos a hacer el B, y déjenme ver un segundito a ver si es este. Sí. Vamos a hacer el inciso B y después vamos a agregar una serie de cosas, unas variables extra, que si bien el ejercicio no se las pide, yo se las agregué como para que ustedes tengan concentrado en un solo ejercicio todas las cosas que se les pueden preguntar o que se les pueden pedir calcular a partir de una celda galvánica. ¿Está? Las agregué como para que tengan todo concentrado en un único ejercicio. ¿Sí? Vemos el ejercicio 30B, así yo también recuerdo qué es lo que pregunta. Nos dice, dada la siguiente pila, fíjense que acá tenemos una notación diferente a la notación con la cual estuvimos trabajando. Esta notación es típica para una celda galvánica. Nosotros la leemos de izquierda a derecha. A la izquierda empezamos con, en este caso, el zinc metálico, que se va a oxidar a zinc 2+, que tiene una concentración de 1 molar, la solución. Acá la doble barra indica el puente salino, y en el otro beaker o en el otro compartimento, podríamos decirlo, tenemos cobre 2+, con una concentración 1 molar, que se va a reducir a cobre 0. Y esa es la otra forma de tener la notación de una pila. Esta es la forma por ahí más sencilla, porque fíjense que, de nuevo, acá ya está definido quién se oxida y quién se reduce. Se oxida el zinc y se reduce el cobre, o sea que no tenemos mucho para pensar en ese sentido. ¿Sí? 1 molar, ambas concentraciones, eso nos indica que las condiciones son estas. ¿Sí? Fíjense, el inciso B nos dice, dicha pila funcionará como una celda electrolítica o electroquímica. ¿Sí? Por ahí la pregunta yo la hubiese redactado distinto porque como que acá al principio ya nos están diciendo que es una pila. O sea que si nos dice que es una pila, yo diría que va a funcionar como una celda electroquímica. ¿Sí? No sé si se los dije, pero de nuevo, celda galvánica, pila y celda electroquímica son todos sinónimos. ¿Está? Las que son distintas son las celdas electrolíticas, que son las del juego. Entonces, bueno, yo lo hubiera por ahí redactado un poquito distinto, pero de todas maneras tenemos que hacer el cálculo como para chequear entonces si esta redox es una redox espontánea. Si es una redox espontánea, entonces sabemos que es una celda electroquímica, una celda galvánica o una pila. Si la redox no es espontánea, entonces sabemos que es una celda electrolítica, que era lo que yo les mencionaba hace un rato. Entonces comenzamos por eso que es lo más básico, junto con el ejercicio número 23. Fíjense ustedes que nos pueden llegar a preguntar. Lo más sencillo es que nos pregunten si es una pila o si es una celda electrolítica, o justamente que nos pidan armar la pila, por ejemplo. En todos los casos nos están preguntando, en otras palabras, sobre la espontaneidad de la red. ¿Sí? Entonces calculamos la FEM y respondemos. En este caso, yo me fui a la tablita de la guía de seminarios, después ustedes van a hacer lo mismo, y vamos a encontrar la reducción de zinc 2+ a zinc 0. ¿Está? Como acá la reacción plantea la oxidación, entonces la vamos a tener que dar vuelta, y por supuesto el potencial que sacamos de la tablita lo vamos a tener que cambiar de signo. ¿Sí? Y para el cobre, directamente buscamos cobre 2+, cobre 0, el potencial va a ser este, y como la reacción que plantea, esa es la reducción, directamente lo dejamos como tal. ¿Sí? Planteamos entonces la oxidación, la reducción, en este caso no hace falta multiplicar nada, sumamos, obtenemos la ecuación global iónica, y sumamos los potenciales en este caso, obteniendo como resultado, bueno, por acá simplemente le puse un resultado mayor a 0, lo que indica que esto es una redox espontánea. Si es una redox espontánea, la celda es una celda electroquímica, una celda galvánica o una pila. ¿Sí? En particular, esta pila, propiamente dicha, tiene un nombre en particular, se llama celda de Daniel, que seguramente con ese nombre es que la han visto en el teórico. ¿Sí?
Fíjense entonces, ¿qué les agregué yo? Les agregué, todo esto es lo mismo que vimos recién, ¿sí? Le agregué simplemente el valor del potencial calculado, que vendría a ser 1,10 voltios, que como les decía, típico para una celda de Daniel o una pila de Daniel. Algo que no me acuerdo si se los mencioné o no, fíjense que las unidades de todos los potenciales son voltios, ¿está? Eso lo recalco porque hay una tendencia, no sé por qué, a ponerle electron volt a los potenciales, ¿sí? La verdad que no sé de dónde salió eso. Los potenciales se miden en voltios, ¿estamos? Bien. De acá en más, es lo que yo les decía que les agregué a este ejercicio como para que ustedes puedan tener concentrado en un mismo problema todo lo que nosotros le podemos llegar a pedir que calculen sobre la pila, ¿sí? Lo primero que podemos ver identificado acá a mano derecha es pedirles que identifiquen el ánodo y el cátodo dentro de la pila. Eso es extremadamente común con la polaridad correspondiente, ¿sí? Recuerden siempre entonces que donde se da la oxidación es el ánodo y donde se da la reducción es el cátodo, ¿sí? Eso se va a respetar siempre. Y para una celda galvánica en particular, el ánodo dijimos que era el polo negativo y el cátodo el polo positivo. Recuerden por qué, porque el flujo de electrones se da desde el ánodo hacia el cátodo y como los electrones son cargas negativas, tienen que ser atraídos por el polo positivo, ¿sí? Vemos entonces por acá, ¿qué nos pueden llegar a pedir? Nos pueden llegar a pedir que calculemos, el delta G estándar asociado con la reacción. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el teórico seguramente les han presentado este triangulito que tenemos acá, lo recordamos. El triangulito viene muy bien para recordar cuáles son las ecuaciones que relacionan estas tres variables que son las que vamos a manejar para el caso de celdas galvánicas en general. Ellas son el potencial de celda, la variación de energía libre y la constante de equilibrio. Por acá me dice Lucía que ella cree que no. Fíjense porque seguramente por ahí está, ¿sí? El triangulito. Y si no, no tengo dudas que en el libro, en el chat me parece que sale. Así que si lo quieren ver por ahí en mayor detalle, la explicación de cada una de las ecuaciones en el chat está seguro, ¿sí? Así que pueden ir a buscarlo ahí cualquier cosa. Tenemos entonces, para el cálculo del delta G, fíjense que lo único que vamos a hacer es ponerles números a la ecuación que hemos visto anteriormente cuando hacíamos el análisis de espontaneidad. Hacemos delta G igual a menos n por f por e. ¿Qué vamos a sustituir? Bueno, el delta G es lo que queremos calcular, igual a menos, no nos olvidemos nunca del menos s, por, y cuidado acá, si nosotros queremos calcular, yo les decía, el delta G, para lo que va a ser la reacción global, necesitamos el número de electrones global intercambiado. Entonces no nos vamos a fijar ni en una EMI ni en la otra, nos vamos a fijar en el número global de electrones. En este caso, tanto una EMI como la otra intercambiaban ya 2 moles de electrones, o sea que los moles de electrones globales que nosotros terminamos simplificando en la redox global iónica son justamente 2 moles de electrones, ¿sí? Si hubiésemos tenido que multiplicar alguna de las EMI por un número, recordemos siempre que el resultado de ese producto, que van a ser justamente los moles que nosotros simplifiquemos al último en la redox global iónica, esos son los moles totales intercambiados, ¿ah? Por la constante de Faraday, que ya la mencionamos hace un ratito, ¿sí? 9,65 por 10 a la 4 coulombios sobre moles de electrones. Como les decía, cualquier cosa que no se la acuerden en el parcial, la pueden preguntar porque es una constante, no hay problema, y si no en la tabla Z está. Por el E de la celda, que calculamos que era 1,10. ¿Sí? Reemplazamos todo esto, resolvemos y nos encontramos con el valor del delta G. Por supuesto, como el E era positivo, indicando una redox espontánea, naturalmente el delta G que obtenemos es un delta G negativo,
Fíjense que acá está expresado en Joule, si lo dividimos por 1000, lo podemos expresar en kilojoule. Si ustedes me preguntan qué pasa con las unidades, bueno, ¿dónde tengo? Por acá. Los moles de electrones se cancelan con los moles de electrones y básicamente nos quedan coulombios por voltio. Yo le puse acá abajito, en la esquina inferior derecha, si lo miran, la descomposición de las unidades, porque estas son unidades que son compuestas, ¿sí? Entonces, recordemos que el voltio en realidad son watt dividido ampere, y a su vez el watt es joule sobre segundo, mientras que el ampere es coulomb sobre segundo. Entonces acá si nosotros resolvemos esta fracción compleja, los segundos se simplifican con los segundos y nos queda básicamente que el voltios es joule sobre coulomb, ¿sí? Entonces si nosotros a los voltios acá los sustituimos por joule sobre coulomb, fíjense que los coulomb se van con los coulomb de la constante de Faraday y el resultado son joule. ¿Sí? Siempre que tengan esto en voltios y la constante de Faraday la utilicen en estas unidades, que en general va a ser lo que hagan, el resultado va a ser en joule. O sea que no tienen que preocuparse demasiado por esto, pero normalmente me preguntan por las unidades, entonces ya que estamos aprovecho y se los aclaro. Opa. Bien, entonces tenemos el delta G. Sencillo, si nos piden el delta G, aplicamos la formulita y listo. ¿Qué es lo otro que nos pueden pedir? Bueno, ya hemos calculado el E de celda, ya hemos calculado el delta G, lo último que nos pueden llegar a pedir es la K, ¿sí? Ustedes tengan presente que una reacción redox, no por ser redox, la reacción va a tener un comportamiento diferente a todo lo que nosotros hemos visto en la unidad anterior. Una reacción redox, como cualquier otra reacción, puede llegar a tener un equilibrio, digamos, que se tenga que establecer definido. Es decir, tal vez la reacción redox no sea una reacción que esté muy desplazada hacia la derecha o muy desplazada hacia la izquierda, que nosotros podamos simplificarla indicando un sentido y nada más. Hay algunas reacciones redox que tienen una K de equilibrio que nosotros tenemos que justamente tener en consideración. Entonces, para ciertas reacciones redox, nos pueden llegar a pedir el cálculo justamente de la constante de equilibrio. Entonces, acá tenemos presente que nosotros podemos relacionar tanto el E de celda directamente con la K, o podemos relacionar el delta G con la K. Esto como ustedes quieran. Tal vez si tienen el E de celda y no les pidieron calcular el delta G, directamente aplican esta relación y calculan la K. O a veces les resulta más sencillo calcular el delta G primero y después despejar la K. Como ustedes quieran. Fíjense que estas dos ecuaciones son correspondientes una con la otra. Es decir, si yo a esta expresión de delta G que tengo acá, menos n por f por E de celda, la traigo y la reemplazo acá, ¿sí? Igualo menos n por f por E igual a menos r por t por el logaritmo de k. Despejamos y vamos a llegar a esta ecuación que tenemos acá en el lado opuesto del triángulo, ¿sí? O sea que estas tres ecuaciones se complementan una con la otra. Por el camino que ustedes prefieran ir, van a llegar al mismo resultado. En este caso, como nosotros acá teníamos el delta G planteado en el inciso anterior, y bueno, es un poquito más corto aplicar esta ecuación, bueno, directamente aplicamos esa para calcularla acá. ¿Cómo tenemos esta relación acá? Delta G igual a menos R por T por logaritmo de K. Recordamos rápidamente quién es quién. El delta G, variación de energía libre, que es lo que nos preguntan. K, la K de equilibrio asociada con la reacción. Logaritmo neperiano. T, temperatura del sistema expresada en Kelvin, por supuesto. Y la R, ni más ni menos que la constante de los gases, que hace desde la unidad, no sé, 3, 4, 5 más o menos, que la venimos aplicando. ¿Tá? Sí, tengan presente un poco las unidades. Esta R hay que tener un poquito de cuidado, es la R que trabajamos en cinética, por ejemplo, porque necesitamos Joule sobre mol Kelvin para que las unidades sean homogéneas, o sea que vamos a utilizar 8,31. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros queremos la K, o sea que lo vamos a tener que despejar.
cuidado, el menos R por T está multiplicando el logaritmo de K, o sea que pasa dividiendo hacia la izquierda, y el logaritmo neperiano pasa como el exponente E de la calculadora, el antilogaritmo neperiano. Que recuerden que yo, para simplificar un poquito la notación, lo expreso de esta manera. ¿Sí? Una vez que tenemos todo despejado, reemplazamos, cuidado acá, fíjense que el delta G no está puesto en kilojoules, sino que está puesto en joule. Ya nos hemos encontrado con una situación parecida a esta en unidades anteriores, de manera tal que dividido por el R, los joules se simplifican con los joules. ¿Sí? Sobre mol Kelvin, nosotros tenemos multiplicado por la temperatura, el Kelvin se va con el Kelvin. ¿Sí? Nos queda, como siempre, allí esos moles dando vuelta, pero ya sabemos que nosotros a la K normalmente la trabajamos de forma adimensional, entonces no hacemos un análisis mucho más profundo que eso. ¿No? La K que obtenemos acá, fíjense, 1,63 por 10 a la 37. Ya saben ustedes que las K de equilibrio tienen valores que varían bastante en el rango, o sea, en un rango bastante amplio podemos encontrar K muy pequeñas y K muy elevadas. Normalmente para las reacciones redox, las K suelen ser bastante altas, lo que indicaría un desplazamiento hacia la derecha bastante pronunciado, que es normalmente lo que sucede. ¿Sí? Acá en la filmina siguiente, lo último que me queda para plantearles, esto es, de nuevo, se repite lo que tenemos en las filminas anteriores, es para que no perdamos de vista cuál es la reacción y cuál es el potencial. Lo único que nos queda para plantear de distinto es agregar justamente ecuación de Nernst. Ecuación de Nernst, ¿dónde la vamos a utilizar? Todo lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora ha sido siempre bajo condiciones estándar. Recordemos entonces las condiciones estándar, las presiones parciales de los gases tienen que ser una atmósfera y las concentraciones involucradas tienen que ser 1 molar, sumado a una temperatura de 25 grados centígrados. Muchas veces nos pasa que en las reacciones, sobre todo que nosotros hacemos redox en el laboratorio, la mayoría de las veces no trabajamos con concentraciones 1 molar, por el simple hecho de que con concentraciones más bajas podemos gastar menos reactivo y observar los efectos sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Entonces trabajamos normalmente con concentraciones más diluidas. El problema de aplicar una situación como esa, es decir, de trabajar a concentraciones inferiores, o para el caso superiores a 1 molar vendría a ser lo mismo, es que nos estamos saliendo de las condiciones estipuladas como condiciones estándar. ¿Sí? ¿Eso qué va a pasar? Va a pasar que los cálculos que nosotros hagamos en base a los potenciales de la tabla van a ser cálculos con un cierto error, ¿sí?, incluido, ¿está? Porque justamente no estaríamos trabajando bajo las condiciones en las cuales estamos aplicando los cálculos. Y allí es donde entra entonces la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, ¿qué nos va a permitir hacer? Nos va a permitir justamente en base al potencial estándar de reacción, que nosotros lo podemos sacar a partir de las tablas, calcular aplicando algunas cuentas, ¿sí?, el potencial justamente que va a tener la reacción fuera de esas condiciones. Está en las condiciones fuera de las estándar, que serían las que estamos trabajando. La ecuación de Nernst, entonces, es esta que vemos acá, donde E, fíjense que ya no tiene más el cerito, eso significa que E es el potencial de la reacción fuera de las condiciones estándar, igual a E con el cerito sea potencial estándar de la reacción, menos, ¿y qué tenemos? R, constante de los gases, por T, que es la temperatura del sistema, dividido N, que es el número de moles intercambiados, por F, que es la constante de Faraday, todo eso multiplicado por el logaritmo neperiano de Q, que ¿quién era Q? Cociente de reacción. Lo mismo que trabajamos en la unidad de equilibrio. O sea que, voy a sacar un segundito esto que me quedo dando vuelta. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer el cálculo para la reacción que veníamos trabajando en otras condiciones, que me parece que es otro ejercicio que ustedes tienen planteado en la guía de seminario,
venimos y lo vemos acá, el ejercicio 27B. Fíjense, el 27B es la pila con la que veníamos trabajando, cobre y zinc, ¿sí? Celda de Daniel. Le pide indicar los polos, que ya lo hemos hecho, indicar el valor de la FEM en condiciones estándar, que ya lo hemos hecho, y el inciso 3 le pide calcular la FEM de la pila cuando la concentración de cobre más 2 es 2 molar y la concentración de zinc más 2 es 0,3 molar. Fíjense, nos hemos movido de las condiciones molar, de 1 molar, que son las condiciones estándar, ¿ah? Entonces, sí o sí, tenemos que aplicar ecuación de gas, ¿ah? Tenemos entonces E, que es el potencial estándar que ya habíamos calculado, 1,10 voltios a partir de los datos de la tablita, menos, y acá lo único que nos resta es empezar a sustituir. R vamos a utilizar 8,31 joules sobre mol Kelvin. T, que es la temperatura del sistema, no nos dice nada sobre un cambio de los 25 grados centígrados, o sea que 298,15 Kelvin, dividido N, que habíamos dicho que el número de moles total intercambiado era 2, multiplicado la constante de Faraday por el logaritmo, y acá cuidado, esto es un cociente de reacción, tal cual lo vimos en la unidad de equilibrio. Entonces, para poder plantearlo, tenemos que mirar la ecuación global, en este caso de la pila, por eso es que hicimos también el balance. Y cuando miramos la ecuación global de la pila, ¿qué tenemos que tener presente? Lo que teníamos presente para plantear cualquier cociente de reacción, cualquier otro con el que hayamos trabajado en la unidad anterior. Los sólidos no figuran. Solamente van a figurar los acuosos en este caso. El producto que tenemos acá, que es zinc 2+, su concentración va como numerador, y el reactivo, que es cobre 2+, su concentración va como denominador. Cada uno de ellos elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente. En este caso es 1 en ambas situaciones, o sea que por eso tenemos ambos elevado a la 1. O sea que respetamos las mismas reglas que respetamos en cualquier planteo de cociente de reacción. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque me pasa mucho en el parcial que ustedes saben que esto es un cociente de reacción, saben que esto es Q, y después cuando hacen el planteo acá, hacen cualquier cosa. Me ponen el reactivo arriba, el producto abajo, se olvidan de elevar las concentraciones a los coeficientes. No sé por qué de repente piensan que este cociente de reacción que figura acá en la ecuación de Nernst es distinto a los cocientes de reacción anteriores, ¿está? Y tienen problemas en este planteo. Entonces recuerden que es cualquier cociente que vimos en la unidad anterior. Acá en este caso nos queda logaritmo neperiano de ¿qué? Los datos que nos dieron en el ejercicio. La concentración de zinc 2+ ahora es 0,3 y la de cobre es 2. Reemplazamos todo esto en la calculadora, cuidado con los dedos, porque acá me hacen lo mismo de siempre también, introducen cualquier cosa en la calculadora y el resultado les da mal. Entonces, cuidado con eso, fíjense bien en la cuenta, y miren acá el potencial que estamos obteniendo, 1,12 voltios, ¿está? Distinto al potencial que teníamos en condiciones estándar. Ustedes me dirían, muy distinto, y la verdad que no, ¿está? Son muy parecidos ambos valores, pero sí tenemos una pequeña diferencia que nos permite hacer el siguiente análisis. Si nosotros acá esta reacción habíamos hecho un análisis de la constante de equilibrio, la tenemos que considerar como una reacción que va de reactivo hacia producto y de producto hacia reactivo. Nosotros originalmente que teníamos una concentración de 1 molar tanto para el cobre 2+ como para el zinc 2+. ¿Qué pasó de repente? La concentración del zinc 2+ disminuyó, pasó de 1 a 0,3. Mientras que la concentración del cobre originalmente era 1 y ahora pasó a ser 2, aumentó. Por principio de Le Chatelier, ¿qué pasa en este caso? El equilibrio se desplaza de izquierda hacia derecha. Con lo cual, tiene sentido que el potencial de reacción, tal cual como está planteada de izquierda a derecha,
Cuando nosotros ejercemos ese cambio en las concentraciones y el equilibrio se desplaza hacia la derecha, entonces veamos, por supuesto, un aumento en el potencial, en este caso de la celda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reacción de izquierda a derecha se encuentra más favorecida. ¿Sí? Ese es un poquito el análisis que tienen, se lo dejo escrito acá, como siempre, en el cuadro. Eso sería, chicos, todo lo que uno les puede pedir, en esencia, para que ustedes analicen en una celda galvánica, ¿sí? Se les puede pedir que la planteen, que calculen las PEM, que indiquen ánodo, cátodo, polaridad de los electrodos. Tal vez se les puede preguntar que describan un poquito la celda, cuál es la función del puente salino, alguna cosa de ese estilo, y se les puede pedir el delta G, se les puede pedir la K, y por supuesto el potencial fuera de condiciones estándar, cosa de que tengan que aplicar la ecuación de Nernst. Si ustedes saben o tienen bien en claro cómo hacer todos esos cálculos, no deberían tener mayores inconvenientes con este tema, con la parte de pilas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, cerramos ya con lo último que nos queda. Exacto, cuando me refiero a polaridad de los electrodos, es especificar qué electrodo es positivo y qué electrodo es negativo. Exactamente. Bien, avanzamos entonces ya con lo último que, déjenme mirar un poquito. Bien, ya no añadimos nada nuevo, son 3 filminas que ustedes pueden llegar a ver mucho escrito ahora, pero en realidad son más que todo aclaraciones, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos por acá? Esta filmina, como siempre, a mí me gusta ponerles de dónde salen las ecuaciones, me parece que es importante. Acá para el cálculo de PEM fuera de condiciones estándar presentamos entonces la ecuación de Nernst. Acá ustedes tienen cuál es el origen de la ecuación de Nernst. Si ustedes se recuerdan, esta ecuación la vimos cuando relacionamos la parte termoquímica con equilibrio. En la unidad anterior, nosotros en realidad solemos trabajar en el práctico con una ecuación simplificada, ¿sí? de esta, que vendría a ser cuando el delta G es 0, obtenemos delta G igual a menos R por T por logaritmo de T, ¿sí? O en realidad logaritmo de K, porque el delta G se hace 0 cuando estamos en el equilibrio, ¿sí? Pero bueno, esta es la ecuación con la que trabajamos en ese momento en equilibrio y termoquímica. Nosotros sabemos entonces que delta G es igual a menos N por F por E de celda, que es lo que estuvimos trabajando hoy. Si ustedes toman este término y lo reemplazan acá, para el delta G sería utilizando el E de celda que está fuera de condiciones estándar. Mientras que si tomamos este término y lo reemplazamos en delta G0, el E lleva el cerito porque el E va a ser el E de condiciones estándar. Nos queda esto que tenemos acá. Haciendo algunos arreglos matemáticos, si ustedes toman menos N por F y dividen todos los términos de la ecuación por menos N por F, se van a quedar con E de celda fuera de condiciones estándar igual a E de celda en condiciones estándar, más por menos menos, RT sobre NF logaritmo de Q, que es la ecuación de Nernst. Sobre todo porque quería hacerles este repaso rápido de dónde sale la ecuación. Porque hay varias formas distintas, ¿sí? O alternativas de la ecuación de Nernst, de nuevo, con las que ustedes se pueden llegar a encontrar en el teórico o en distintas bibliografías. Y quiero que de alguna forma vean de dónde salen. Yo normalmente utilizo esta forma de la ecuación de Nernst, que es la más completa, ¿sí? Sustituyo todas las variables, resuelvo y se acabó. Pero ustedes pueden llegar a encontrar algunas simplificaciones. Por ejemplo, como la temperatura del sistema normalmente es 25 grados centígrados o 298 Kelvin, sustituyen 298 por el valor de la R, que es 8,31, y obtenemos este valor que está acá, ¿sí? 0,0257.
¿tá? Entonces, esta es una de las formas de la ecuación de NER que ustedes pueden llegar a encontrar, ¿sí? Perdón, me olvidé, acá también está incluido el valor de la constante de Faraday, ¿sí? Hace R por T dividido la constante de Faraday y entonces les queda ese número sobre N, ¿sí? Y la otra versión es, si nosotros a esta ecuación aplicamos un cambio de base en el logaritmo y pasamos de logaritmo neperiano a logaritmo en base 10, obviamente el cambio de base hace que este número que tenemos acá adelante se multiplique por el valor del cambio de base, entonces cambia, ¿sí?, el valor y nos queda este número que tenemos acá con el logaritmo en base 10, ¿sí? Todas estas expresiones que ustedes tienen acá es la misma cosa, es la ecuación de Nernst. Nada más que estas dos versiones tienen alguna que otra simplificación. ¿Por qué yo normalmente prefiero esta? Por dos razones. La primera, porque tengo muy mala memoria, entonces nunca me acuerdo de estos números, ¿tá? O sea, honestamente me los olvido a cada rato. Y también se me confunden si este número es para logaritmo neperiano o es para logaritmo en base 10. O sea que se me hace un lío terrible. Entonces, como no me acuerdo, directamente uso la ecuación de NER completa y sustituyo la R, la T y la constante de Faraday, ¿sí? Esa es una razón. Y la segunda es que ustedes normalmente cuando aplican esta ecuación no se acuerdan que la T que viene asignada es 298,15. No es muy común, pero puede llegar a pasar que el ejercicio tenga el sistema en otra temperatura. Y si ustedes aplican alguna de estas dos opciones, no están aplicando el valor de la temperatura que correspondría, que va a corresponder, ¿sí? Entonces, allí es donde meten la pata. En cambio, si ustedes aplican directamente esta, nunca se van a olvidar, de rever cuál es la temperatura del sistema y reemplazar por la temperatura que corresponde. ¿Está? De nuevo, yo les presento todas las opciones, ustedes eligen la forma de trabajar que les resulte más cómoda. ¿Está? Pero bueno, si van a elegir alguna de estas, tengan por favor presente esas cuestiones que mencionamos ahora. Última cosa importante con respecto a la ecuación de Nernst, ¿qué sucede en el equilibrio si nosotros tenemos una redox que llegó al equilibrio? ¿Qué va a pasar? Justamente no tenemos, como todo equilibrio, una variación de concentraciones entre reactivos y productos neta, ¿sí? Ya sabemos que la reacción directa y la inversa se sigue dando porque el equilibrio es dinámico, pero no vamos a ver una variación neta en las concentraciones. Entonces, lógicamente, al no haber una variación neta en la concentración de agente reductor y agente oxidante, se corta el flujo de electrones o la transferencia de electrones. Entonces, el potencial, ¿sí?, potencial de la celda es igual a 0 voltios, ¿sí? Por supuesto, potencial fuera de las condiciones estándar, que es lo que nosotros estamos analizando. Y Q se vuelve igual acá porque estamos en el equilibrio, o sea que el cociente de reacción pasa a ser la constante de equilibrio. Si nosotros sustituimos en la ecuación de Nernst, esto que vemos acá, fíjense que hacemos el despeje y llegamos a esta ecuación que relaciona L de celda con la K de equilibrio, que es la misma que estuvimos viendo en la filmina anterior, ¿sí? Lo más importante de acá es que ustedes sean capaces de explicar por qué en el equilibrio de la reacción el flujo de electrones se interrumpe, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? El ejercicio número 28, no lo vamos a ver en mucho detalle porque no nos aporta nada nuevo, simplemente se los quería dejar resuelto acá en las filminas para que ustedes lo pudieran ver. Opa. El ejercicio número 28, si lo vamos a buscar acá, les dice que una celda está formada por un electrodo inerte sumergido en una solución de hierro más 3 a hierro más 2. O sea, acá tenemos la reducción, en la cual la concentración de hierro 3 más es 1 molar y la de hierro 2 más es 0,1 molar. O sea que ya sabemos que estamos fuera de las condiciones estándar. Más otro electrodo inerte sumergido en una solución que está formada por permanganato de potasio que pasa a manganeso 2 más en solución ácida
donde la concentración de permanganato es esta, de nuevo, fuera de las condiciones estándar, manganeso 2+, fuera de las condiciones estándar, y como esta es una solución ácida, nos da también la concentración de protones de nuevo fuera de las condiciones estándar, ¿sí? Esto, atento, nos pueden dar la concentración de protones así, o nos pueden dar el valor del pH también, eso es importante. Ustedes saben que a partir del pH pueden sacar la concentración de protones y obtienen este valor también. Es otra forma del mismo ejercicio. Y les pide calcular el potencial de la celda. O sea que lo único que ustedes tienen que hacer es plantear la celda, ¿sí? Nosotros tenemos, voy a mover esto un segundo, permanganato que pasa a manganeso más 2 con su potencial, y hierro más 3 que pasa a hierro más 2 con su potencial. Esto es sacado de tabla, ¿sí? Pero el ejercicio nos decía que el hierro se oxidaba. Entonces, invertimos el signo del potencial sacado de tabla y el permanganato queda tal cual, ¿sí? Balanceamos, entonces, por medio de método de ion-electrón, sacamos la reacción global iónica y el potencial estándar de la celda. Como todas las concentraciones que a nosotros el ejercicio nos daba estaban fuera de las condiciones estándar, todas creo que menos una, tenemos que aplicar sí o sí ecuación de Nernst para poder calcular el potencial de la celda, que es lo que el ejercicio nos pide. Acá tenemos ecuación de Nernst y es la razón por la que yo les quería dejar el ejercicio planteado. No tiene nada diferente al ejercicio que resolvimos hace un ratito, a la aplicación que hicimos hace un rato de ecuación de Nernst. Lo único que yo quiero que vean es cómo en esta ecuación, porque es un poquito más larga, el cociente de reacción es un poco más complejo, ¿sí? Y como para que quede a ustedes, les quede asentado esta idea de que el cociente de reacción es el mismo cociente de siempre. O sea, producto de las concentraciones de los productos arriba, producto de las concentraciones de los reactivos abajo, cada una de ellas elevado al coeficiente estequiométrico correspondiente, o sea que la ecuación global sí o sí tiene que estar balanceada. Y solamente incluimos los acuosos, los líquidos y los sólidos no van. Entonces, ecuación de Nernst, fíjense, E igual a potencial estándar menos RT sobre NF, ya hablamos que yo uso la versión completa de la ecuación, por logaritmo neperiano del cociente de reacción. Fíjense, hierro más 3 elevado a la quinta, hierro más 2 dividido. Concentración de protones elevada a la 8, concentración de permanganato, concentración de hierro 2+ elevado a la quinta. El agua, que es un líquido puro, no lo incluye, ¿sí? Sustituimos todos los datos que nos da el ejercicio y todos los valores de las constantes y obtenemos entonces, fíjense acá cómo el número de moles intercambiados total es 5, ¿sí? Tenemos 5 acá y multiplicamos por 5 la primera, 5 son los moles totales. Nos da el valor entonces de la celda fuera de las condiciones estándar, 0,42. O sea que, como les decía, este ejercicio es para que ustedes puedan mirar que realmente hay algunas reacciones redox donde el cociente de reacción que ustedes tengan que plantear tal vez es un cociente bastante complejo, pero no se asusten, en algunas reacciones redox esto puede llegar a suceder, ¿sí? Acá les hago, igual que en el otro ejercicio, un pequeño análisis de que este entonces es una reacción que nosotros interpretamos como un equilibrio, cuando estamos sacando en este caso la redox fuera de las condiciones estándar, fíjense cómo el potencial en este caso estaría disminuyendo, o sea que en las condiciones del ejercicio por ahí la redox tal cual como está escrita está menos favorecida que en las condiciones estándar, ¿sí? Que normalmente no es uno eso lo que busca. Si uno buscaría favorecer más la redox, bueno, entonces estas condiciones no serían las mejores, ¿sí? No hacemos un análisis tan detallado como hicimos hace un ratito de qué concentraciones aumentan y cuáles disminuyen, porque en este ejercicio en particular hay tanta variación y tanto cambio que se hace un poquito difícil predecir si el desplazamiento es a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Con principio de ley Taylor, ¿no? O sea que solamente hablamos de si la redox está más o menos favorecida fuera de las condiciones estándar.
Última aclaración y con esto terminamos. Viene de la mano del ejercicio número 26 del inciso B. Lo vemos rápidamente. Nuevamente en el ejercicio 26 tienen un par de incisos. El inciso B pregunta cuál es la FEM de una celda que está constituida por las siguientes semiceldas. Plomo 0, plomo 2+, es una oxidación. Y acá tenemos, fíjense cómo está escrito, platino, hidrógeno gas, protón. Esto no es más ni menos que el electrodo de referencia. Sí, la concentración de plomo 2+ es 0,1 molar, o sea que fuera de las condiciones estándar. La concentración de protones es 0,05 molar, fuera de condiciones estándar. Y la presión de hidrógeno, en este caso una atmósfera, se corresponde con las condiciones estándar, pero bueno, ya si las concentraciones de plomo 2+ y la de protón se salieron, las condiciones están fuera de las estándar. ¿Sí? Acá tenemos, esto está escrito como oxidación y esto está escrito como oxidación también, así que vamos a tener que analizar los potenciales para dar vuelta a uno y plantear la celda. Pero lo que más me importa de este ejercicio es marcarles cómo acá ustedes tienen una mezcla de concentraciones con presión parcial, ¿sí? Que es lo que pasa en una situación como esta. Fíjense que el resto del ejercicio es lo mismo que hemos visto antes. Busqué los potenciales de reducción en la tabla. Para que esto sea una pila, tenemos que dar vuelta la EMI del plomo, o sea, al plomo lo tenemos que considerar como una oxidación, que es en realidad lo que planteaba el ejercicio, y al electrodo de referencia lo consideramos como una reducción. ¿Sí? Esta suma nos da 0,126, que es positivo. Acá tenemos el planteo de la SEMI y el balance para la ecuación global iónica. Para hacer el cálculo del potencial fuera de las condiciones estándar, aplicamos NERSC, lo mismo que hicimos recién. Fíjense cómo el cociente de reacción ahora sí que cambia un poquito con lo que estuvimos viendo. Analicemos un poco la ecuación global iónica. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que el plomo, que es sólido, no lo vamos a incluir. ¿Sí? ¿Qué vamos a incluir? Incluimos la concentración de plomo 2+, acuoso. Podríamos hablar de concentración de hidrógeno, pero como esto es un gas, el dato del ejercicio es presión parcial, o sea que ponemos presión parcial sobre la concentración de protones elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo que yo quería aclararles es por qué podemos hacer esto en ecuación de Nernst. En ecuación de Nernst, cuando nosotros planteamos el cociente de reacción, es el único momento donde ustedes tienen permitido, si así lo requieren por los datos del ejercicio, combinar presiones parciales con concentración. ¿Sí? ¿Por qué podemos hacer esto? Una explicación muy por arriba, no lo vamos a ver en detalle. No lo vamos a ver en detalle ni ahora ni en química inorgánica, donde el tema va a surgir de nuevo, porque es una cuestión de que ecuación de Nernst en realidad no se plantea ni en términos de concentraciones ni en términos de presiones parciales, sino que se utiliza una variable que se llama actividad de la especie. La actividad de la especie es algo que ustedes van a ver en físico-química, ¿sí? O sea que falta, ¿tá? Tercer año, no nos vamos a meter con eso ahora. Sí, la aclaración que yo les puedo hacer es que como nosotros no trabajamos en términos de actividades, sí para las soluciones que son muy diluidas, la actividad la podemos sustituir por concentraciones o las podemos aproximar por concentración. Mientras que para los gases, a las actividades las podemos sustituir por alguna forma de presión parcial. A veces se toma la misma presión parcial, a veces se toma la presión parcial dividida una presión parcial de referencia, pero la cuestión es que justamente podemos hacer esas sustituciones bajo determinadas ocasiones. Y es por eso que entonces en ecuación de Nernst, ustedes en el cociente de reacción, dependiendo de los datos del ejercicio, pueden, si es que lo necesitan, combinar concentraciones con presiones parciales. ¿Sí? En la única situación, está en ecuación de Nernst. Para que no les parezca extraño entonces y puedan resolver el ejercicio, se los dejo acá en la guía y se los presente. Después de ahí en más, fíjense que hacemos lo mismo de siempre, reemplazamos, acá me quedó algo. Sí.
reemplazamos todos los valores de las constantes y los datos del ejercicio, resolvemos y obtenemos el potencial fuera de condiciones estándar. En este caso, de nuevo, hacer el análisis por Le Chatelier se complica un poquito porque hay varias cosas que varían, tanto reactivo como producto, pero sí que podemos decir, fíjense, 0,126 contra 0,08, que bajo las condiciones trabajadas, la reacción de la celda está termodinámicamente menos favorecida que bajo las condiciones estándar propiamente dichas.